Bueno, en este video vamos a hablar un poco del texto de Rudinesco, de Elizabeth Rudinesco, psicoanalista, historiadora, bueno, tiene una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con el desarrollo de los pensamientos acerca del psicoanálisis. Y bueno, en este texto que se llama ¿Por qué el psicoanálisis?, Rudinesco parte de una observación en la que nos ofrece la inquietud de pensar por qué si hace más de 100 años se trabaja con el psicoanálisis, actualmente se está cada vez más digamos, demonizando al psicoanálisis y diciendo que en realidad puede ser sustituido por aquellos psicotrópicos o fármacos que nos llevan rápidamente a una sensación de bienestar. Rudinesco nos cuenta que en realidad la psiquiatría o los medicamentos, los fármacos vienen a sustituir el psicoanálisis, pero sin poder sacar el sufrimiento de las personas. ¿De qué sufrimiento nos habla? Del sufrimiento psíquico, del sufrimiento que aqueja a las personas. Cuando hablamos de los sufrimientos psíquicos nos estamos refiriendo específicamente a lo que es la depresión, los padecimientos que tienen que ver con no sentirse satisfecho, o desear ser perfectos, de buscar esta imagen corporal que nos va a brindar la sensación de satisfacción ideal y de compararnos con los demás. Uno un poco va a ir a lo largo del libro desarrollando las distintas temáticas en relación a cómo se demoniza al psicoanálisis y se le da más relevancia a los fármacos, a las cosas que nos sacan rápidamente de una situación entre comillas dolorosas porque no se termina de padecer, ¿verdad? Bueno, Rudinesco hace como una especie de raconto en el que cuenta que a principios, bueno, a finales del siglo XIX se hablaba de la histeria y que bueno, actualmente se habla mucho de depresión, del padecimiento psíquico y que no está tomada la depresión sino como un síntoma de apatía, de fatiga corporal, de desgano, de sensación de hastío. Vamos a hablar de que el depresivo de este siglo lo que busca es la satisfacción por ese ideal del cuerpo perfecto, de la sensación de completitud. Rudinesco también va a hablar de los adictos y va a decir que de alguna manera quienes llegan a la adicción lo hacen porque son una especie de antisujeto que lo que está buscando es querer ser otra persona o poder meterse con sustancias, sensaciones que no puede tener en forma normal. También nos va a hablar del culto del deporte y va a decir que hoy en día, de hecho muchos médicos prescriben el deporte como parte de una liberación de endorfinas que nos hacen sentir plenos, nos hacen sentir bien, pero Rudinesco habla de esto como un método en el que las personas buscan la perfección corporal y si no lo hacen se sienten mal y si no entrenan un día se sienten mal, buscando, como decía, la perfección en ese afán de querer ser como los demás y estar en bienestar como los demás. Al mismo tiempo esto sería como una especie de medicamento contra la depresión que no nos deja pensar, que nos hace estar en movimiento todo el tiempo y ese padecimiento psíquico pareciera no estar en el momento que uno está realizando ese culto al deporte. Rudinesco hace acá una aclaración en función del deporte y dice, bueno, en realidad lo que pasa con el deporte es que las personas están tan entretenidas viendo qué vitamina tienen que tomar, cómo tienen que estar, qué vestimenta tienen que probar para poder ser más activos, para poder estar más en forma, para poder estar cada vez mejor, que eso no da tiempo a pensar, a ponerse a pensar realmente, sino que están más bien ocupados en esa perfección a la que se quiere llegar. Dice que a los adictos, a los que consumen alcohol, se los trata como depresivos, entonces se les da psicotrópicos para poder salirse de esa enfermedad adictiva. En palabras de Rudinesco, lo que ella significa de esa situación es que se reemplaza un abuso por otro abuso, que sería el abuso de drogas por el abuso de los psicotrópicos. Rudinesco dice que desde 1950 los psicotrópicos o los fármacos vinieron a reemplazar las camisas de fuerza, los asilos, los hospitales de día, para poder establecer en las personas una situación de adecuación a la norma. La autora nos dice que los psicotrópicos, en realidad dados por clínicos y por los sectores de la psicopatología, lo que hacen es venir a suprimir ese malestar para normalizar, como decía anteriormente, y para guardar como una línea de normalidad
de esas personas que molestan, que aquejan, que irrumpen con su doloroso sufrimiento. Rudinesco dice que de todas maneras eso también es bien aceptado por quienes tienen síntomas depresivos, ya que imagínense que un psicotrópico que me puede sacar rápidamente de una crisis sin tener que realizar un psicoanálisis exhaustivo o poder ver de dónde viene eso que me aqueja, que lleva más tiempo, es un proceso y es prolongado, les viene bárbaro a las personas hoy. Entonces que de alguna manera se congenian estas situaciones desde la ciencia de la medicina de querer diagnosticar a troche y moche a un depresivo, aún no siendo depresivo, por ahí simplemente trabajando ciertas cuestiones que tienen que ver con su conducta adictiva o demás se pueden salir adelante y con un buen psicoanálisis. Y bueno, se trata un poco de esto, ¿no? Como de cómo Elizabeth Rudinesco ve y analiza la nueva forma que tienen los clínicos y los médicos psiquiatras de prescribir a mansalva medicación, sin trabajar la causa real, sino la aparente de esa enfermedad. Y critica claramente a la psiquiatría, que dice que prefiere perfectamente prescribir antes de escuchar el sufrimiento de la persona. Con los psicotrópicos de alguna manera se orienta al paciente a una posición menos conflictiva y también por ende termina siendo una posición más depresiva. En lugar de las pasiones, la calma; en lugar del deseo, la ausencia del deseo; en lugar de la historia, el fin de la historia; en lugar del sujeto, la nada. Rudinesco habla de que estamos inmersos también de alguna manera en una sociedad económica que lo que hace es transformar al sujeto en un objeto. Nos dice también que lo que hacemos es mirar a los sujetos en función de su productividad y de lo que pueden lograr, de sus logros, ¿sí? Y no en función de ese sujeto y su problemática y su dolencia. Dice que al depresivo lo vemos como alguien con mirada de conmiseración, de lástima y nada más que eso. Nos menciona también que en Estados Unidos se creó un nombre para lo que es el síndrome de fatiga crónica, en donde se prescriben medicamentos que son antidepresivos. Nos va a hablar también de la individualidad, diciendo que es una especie de falsa creencia de libertad, en donde el hombre ya no está sujeto, por ser sujeto, a sus creencias, a sus convicciones, a su historia personal, sino que está sujeto e inmerso a lo que la sociedad depresiva espera de él. Entonces nos va a decir Rudinesco también que se imagina completo, que este sujeto ya no se imagina imperfecto, ya no está sujeto, como decía, a sus creencias, ni a su forma de pensar, ni a sus ideales, sino que se cree realmente perfecto. Rudinesco va a hablarnos de que en Estados Unidos, que es como la madre de un montón de situaciones que avanzan en la modernidad, entre 1930 y 1940 el psicoanálisis llegó por gente que migraba con ideas freudianas y sin embargo fue aplastado o de alguna manera fueron renovadas las ideas actualmente o desde 1980 hasta ahora por la psicofarmacología. Bueno, nos va a hablar también de que Estados Unidos, si bien tiene una gran revolución en todo lo que es modernización de edificios, de acueductos y de autopistas, no conjugan bien con el psicoanálisis. Estados Unidos, es decir, América y el psicoanálisis no son una buena pareja. Y lo que van a decir también es que cuando se escribió el primer DSM-4, que tenía la nomenclación de todas las distintas formas de diagnóstico en relación a las características de una patología psiquiátrica, por ejemplo, y un padecimiento psíquico, antes se tenía en cuenta no solamente las características que podía llegar a tener una persona para tener esa enfermedad, sino también su subjetividad, es decir, cómo se llevaba con el entorno, cómo estaba él en su familia, y todo esto fue abortado por el DSM último que se escribe, en el que se saca de lado la subjetividad de la persona, cosa tan importante y valiosa para tener en cuenta antes de diagnosticar sin tener contextualizada a la persona en su lugar. Nos va a comentar también que en el DSM se cambiaron las palabras psicosis, histeria o perversión o neurosis por los que son denominados trastornos o desórdenes. La sociedad democrática hoy quiere borrar de alguna manera de un plumazo todo lo que tenga que ver con la angustia, la muerte, la sociedad en decadencia. Hace la crítica de que en el DSM-4 ya se lo reduce al sujeto a una neurona
o un desorden en su actividad neuronal. Ya en lugar de ser sufro, quiero saber por qué, es sufro, luego acuso. También comenta que las neurociencias vienen de alguna manera a arrebatar la libertad de pensar de los sujetos, dando tantas significaciones que tienen más que ver con el orden de lo biológico, lo constitutivo a nivel cerebral. Los antidepresivos de alguna manera vienen a transformarnos en máquinas que pueden seguir con la vida habitual sin trabajar el sufrimiento psíquico del que hablábamos. En sus aportes nos dice también que, por ejemplo, para trabajar todo lo que tiene que ver con adicciones está la pulsión de muerte en función del psicoanálisis, que tramita esta sensación repetitiva que tiene la persona de ir hacia cuestiones que lo lastiman o lo pueden movilizar a estar más cerca de la muerte por la forma en la que se expone de manera permanente. Y que es solo a través del diálogo, no con los antidepresivos, que la persona puede salir de ese malestar, que la sociedad que vive ese malestar en la cultura, que se vive quedando despierta con insomnios, ansiedades, cosas a las que no llega, colegios que no puede pagar, excesivas cuentas para poder mantener un statu quo de vida. Bueno, eso es lo que trabaja Rudinesco en el texto en forma general. Nada es más terrible para un sujeto que ser reducido a un sistema psíquico, químico. De alguna manera todo esto que nos dice Rudinesco habla de la importancia de la palabra, de volver a escuchar a los pacientes en terapia, de volver a darle el valor que tiene la entidad de una historia personal y subjetiva, y de no prescribir por prescribir medicamentos que no solamente se instalan como parte de una promesa de cura inmediata, sino que por demás dejan a las personas mucho más depresivas por no poder hablar de esa particular situación, de sus deseos inconscientes, de las pulsiones de muerte, de lo que lo aqueja, de lo que lo tramita en esa angustia permanente de vida, de querer acceder a lo perfecto o de querer completar aquello que falta. Rudinesco nos va a decir que esta sociedad depresiva está formada por un montón de situaciones también que tienen que ver con el narcisismo, donde no se tramitan algunas cuestiones y se medican por depresivos. Muchas veces las situaciones que se dan en los pacientes que tienen que ver con la falta de identidad, la soledad, la apatía y el desgano, muchas veces los pacientes no la quieren tramitar, no la quieren procesar porque eso lleva mucho tiempo, es un proceso, es largo, entonces dicen, bueno, ya está, no voy más al terapeuta, ¿para qué voy a ir si esto no termina nunca? Y en esa mirada cejada de la depresión y de los síntomas que lógicamente no se pueden reducir simplemente a ser síntomas, sino el padecimiento y el sufrimiento psíquico, la persona abandona y se vuelve más depresiva. Y por último va a decir Rudinesco que en realidad estos pacientes, en cuanto empiezan a constatar cierta movilización o algo que los desencaja en su análisis, tienden a abandonar las terapias, tienden a dejar el proceso psicoanalítico para no poder acceder a lo que sería la base o el núcleo del complejo nuclear de la neurosis de esa persona o de la neurosis depresiva que pueda llegar a tener ese sujeto. Lógicamente estas personas solo la van a retomar cuando los síntomas aparezcan, como si fuera una especie de médico, cual síntoma o signo visible de un resfrío puede ir cuando lo necesite y luego deja de tomar la medicación, luego deja de asistir a las sesiones. Bueno, y por último nos va a decir que no se pueden trabajar los síntomas psíquicos, lo que tiene que ver con el padecimiento, el sufrimiento de las personas, como si fuera un síntoma. Si yo tengo fiebre, tengo un signo, tengo un síntoma y tengo un diagnóstico. Muy bien, eso para la medicina clínica. Pero en lo que respecta a lo psíquico, al sufrimiento y al malestar de la sociedad depresiva, se tiene que trabajar arduamente, no solo con los síntomas, sino con aquello que se procesa, se produce y se insta en el psicoanálisis en sí, en las terapias, en los procesos largos en donde las personas por fin pueden llegar a entender cuál es su padecimiento y ir evitando cada vez más la medicación para llegar a tener más recursos y herramientas y trabajar sus dolencias día a día. Bueno, hasta acá un resumen de lo que es el texto de Rudinesco, de Elizabeth Rudinesco, porque el psicoanálisis. Muchas gracias.